Dejusticia.net, tu academia de oposiciones de justicia online, patrocina este vídeo. Dejusticia.net. Muy buenas y bienvenidos a la 14ª parte de mi curso online sobre la Ley Orgánica del Sistema Universitario. En el vídeo de hoy vamos a dar comienzo al capítulo 3 de este título 9 que estamos estudiando en la Ley Orgánica del Sistema Universitario. En concreto, he comentado que vamos a comenzar con este capítulo 3 ya que lo vamos a dividir en dos partes. En la clase de hoy vamos a ver desde el artículo 53 hasta el artículo 57, ambos incluidos, y luego la semana que viene terminaremos de ver lo que nos queda del capítulo. Así que, sin más preámbulos, vamos con ello. Vamos con este capítulo 3 que se denomina Régimen económico y financiero de las universidades públicas. ¿Vale? Con el mismo título ya se ve que vamos a estudiar en la clase de hoy. Así que comenzamos con el artículo 53, marco normativo. Aquí lo que nos dicen es que en el ejercicio de su actividad económico-financiera y presupuestaria, las universidades se regirán por lo previsto en esta ley orgánica, la que estamos estudiando en el curso que estamos analizando en estas clases, y en la legislación aplicable al sector público en estas materias. Perfecto. Pero además, en el punto segundo de este artículo 53 nos dice que las comunidades autónomas, en el marco de lo establecido en esta ley orgánica y en la legislación aplicable al sector público en estas materias, van a ser quienes establezcan y desarrollen las normas y procedimientos de elaboración, desarrollo y ejecución del presupuesto de las universidades de su competencia, es decir, de las que estén dentro de su territorio, dentro del territorio de esa comunidad autónoma. Ojo, pregunta de examen. Así también como para el control de los gastos e ingresos de aquellas mediante las correspondientes técnicas de auditoría con la colaboración y supervisión de los consejos sociales. ¿Vale? Entonces aquí destacamos lo dicho, que es una competencia de las comunidades autónomas, ¿vale? Dentro de las universidades que tienen en esa comunidad autónoma, y luego lo van a hacer a través de las técnicas de auditoría y con la colaboración y supervisión de los consejos sociales. Todo ello, pregunta de examen de este artículo 53 que se entiende bastante bien. Así que, sin más preámbulos, pasamos ya al siguiente artículo, al artículo 54. Autonomía económica y financiera. Lo hemos estado comentando, las universidades son autónomas, son independientes, tienen cierta autonomía, pues también en lo económico y financiero, obviamente. Y aquí lo que nos dicen es que las universidades tendrán autonomía económica y financiera en los términos que se establezcan en esta ley orgánica y en las normas que hayan establecido ¿quiénes? Lo decíamos en el segundo apartado del artículo anterior, las propias comunidades autónomas. ¿Vale? Entonces, aquí nos tiene que quedar claro que las universidades tienen autonomía económica y financiera. En los términos que diga la ley orgánica y las normas establecidas por la comunidad autónoma. No tiene misterio, ¿verdad? Esto de momento se entiende bastante bien. Y además, ojo con esto, porque también es pregunta de examen, ojo con esto que vamos a decir ahora en el apartado segundo del artículo 54, corresponde a las universidades, pregunta de examen, ¿vale? ¿A quién le corresponde? A las universidades el qué, la elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y la administración de sus bienes. Ojo con esto, porque estamos haciendo mucho hincapié todo el rato en las comunidades autónomas. Pero en este caso, quienes van a elaborar, aprobar y gestionar sus propios presupuestos, van a ser las universidades. ¿Vale? Las propias universidades van a elaborar, aprobar y gestionar sus presupuestos y además también van a administrar sus propios bienes. ¿Vale? Pregunta de examen. ¿A quién le corresponde? A las propias universidades. ¿Vale? Pues con esto finalizamos el artículo 54 y pasamos al artículo 55, que nos habla de la suficiencia financiera. También con el propio título se describe bastante bien lo que vamos a hablar. Nos dice, las administraciones públicas dotarán a las universidades de los recursos económicos necesarios para garantizar la suficiencia financiera que les permita dar cumplimiento a lo establecido en esta ley orgánica y asegurar la consecución de los objetivos en ella previstos. También, ¿quién va a dotar
de esos recursos económicos necesarios para garantizar que todo lo que estamos estudiando en esta ley orgánica se lleve adelante? ¿Quién se lo va a dotar a las universidades? Las administraciones públicas. ¿Vale? Se tiene que asegurar esa suficiencia financiera para que todo lo que estamos comentando en esta ley orgánica y en las normas que se desarrollen por parte de las comunidades autónomas se pueda cumplir. ¿Vale? Se entiende, ¿no? Entonces, las administraciones públicas dotan de esos recursos económicos con el fin de cumplir o de llegar a esa suficiencia financiera por parte de la universidad. Y en el marco del plan de incremento del gasto público para 2030, previsto en el artículo 155.2 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, el Estado, las comunidades autónomas y las universidades comparten el objetivo de destinar como mínimo el 1% del Producto Interior Bruto al gasto público en educación universitaria pública en el conjunto del Estado, permitiendo así la equiparación progresiva a la inversión media de los Estados miembros de la Unión Europea y el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ley orgánica. Importante esto. Esto es algo nuevo, esto es la Agenda 2030, ¿vale? Esto es el incremento del gasto público para 2030. ¿Vale? Así que es importantísimo tenerlo en cuenta como pregunta de examen. ¿Vale? Como mínimo, se va a destinar el 1% del Producto Interior Bruto al gasto en educación, pero no en cualquier educación, sino en educación universitaria pública en el conjunto del Estado. ¿Vale? Para así equiparar a lo que están haciendo el resto de Estados miembros de la Unión Europea. ¿Se comprende? Pues bien, esto lo apuntamos a fuego, ¿vale? Lo subrayamos y hacemos un esquemita, ponemos un post-it al lado, me da igual, pero esto no fallemos en el examen. ¿Vale? De momento, esta ley orgánica es novedosa, es algo bastante nuevo y por lo tanto no hay demasiadas preguntas, no he localizado demasiados exámenes con preguntas oficiales de esta norma. Pero esto sí que lo he visto preguntado. ¿Vale? De lo poco que he visto, de los pocos exámenes que he visto que ya estén preguntando esta ley orgánica, esto ya lo han preguntado. Así que, por favor, no me falléis en esto. ¿Vale? Continuamos entonces con este mismo párrafo que nos dice, para alcanzar ese objetivo de carácter plurianual, se van a establecer en los presupuestos de las comunidades autónomas, en los del conjunto de universidades y en los presupuestos generales del Estado, porque ya decíamos que era una competencia o que era un objetivo compartido entre todos ellos, entonces se va a establecer en los presupuestos de las comunidades autónomas, en los del conjunto de universidades y en los presupuestos generales del Estado, las correspondientes aportaciones de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio. ¿Vale? Lo he dicho, objetivo compartido entre Estado, comunidades autónomas y universidades. Por lo tanto, pues de acuerdo a las posibilidades financieras que tengan, pues se va a aportar todo lo que estamos diciendo ahora mismo para cumplir nuevamente esto que estábamos destacando desde el título del artículo 55, la suficiencia financiera. Bien, ¿se comprende? Yo creo que con esto se entiende bastante bien, así que pasamos al artículo 56, donde vemos la programación y sistema de financiación. Artículo bastante extenso, como veis ahora mismo en pantalla, junto con el siguiente, que es el último que vamos a ver, que también es bastante largo. Pero no os preocupéis, que sea largo no significa que sea complicado. Y esto se entiende bastante bien, como vais a ver a continuación. Empezamos con este artículo 56. Nos dice, la elaboración de los presupuestos de las universidades se encuadra en un marco presupuestario a medio plazo. Esto es lo más importante que destacamos de este primer apartado, a medio plazo. Y va a ser compatible con el principio de anualidad por el que se rige la aprobación y ejecución de los presupuestos del sector público, de conformidad con la normativa europea y con la normativa estatal o autonómica en la materia. Es decir, no es un objetivo a corto plazo ni a largo, es a medio plazo, pero compatible, eso sí, con lo que pase cada año, ¿vale? Con el principio de anualidad por el que se rige la aprobación y ejecución de esos presupuestos del sector público. ¿Vale? Pregunta de examen. Y de esa forma, y dentro del marco normativo que establezcan, las comunidades autónomas en cuyo territorio se ubiquen las universidades deben elaborar programaciones plurianuales que puedan conducir
en coordinación con las universidades, a la aprobación de instrumentos de programación y financiación que incluyan los objetivos a conseguir, los recursos financieros para ello y los mecanismos de evaluación del grado de consecución de dichos objetivos. Vale, nos detenemos aquí un poquito antes de ir al apartado tercero. Hemos dicho que los presupuestos, lo comentábamos antes en el artículo 54, que correspondía a las propias universidades la elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y la administración de sus bienes. Bien, pero se tienen que cumplir ciertos objetivos, ¿vale? Dentro de este artículo 56. Por lo tanto, la elaboración de los presupuestos de las universidades, que estábamos viendo en ese artículo 54, se encuadra en un objetivo a medio plazo para que todo tenga más o menos una concordancia con el resto de universidades y sobre todo, como hemos visto antes, con el resto de estados de la Unión Europea, estados miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, son objetivos a medio plazo compatibles con el principio de anualidad, pero luego las comunidades autónomas en cuyo territorio se ubiquen las universidades tienen que elaborar programaciones plurianuales que puedan conducir a cumplir esos objetivos que estábamos hablando. Pero ojo, lo dicho, no confundáis el hecho de quién elabora los presupuestos de cada universidad, que esos son las propias universidades, a quién elabora programaciones plurianuales para cumplir los objetivos de financiación. Que así entraríamos a hablar de las comunidades autónomas. ¿Vale? ¿Se entiende un poquito por dónde voy? Perfecto. Pues estos dos primeros apartados comprendidos, pasamos al tercero, que nos dice: sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas, dicha programación plurianual deberá incluir los siguientes ejes de financiación que se sustentarán en indicadores específicos de evaluación, acordados, medibles y contrastables. ¿Vale? Es decir, por lo menos se tiene que tener esto para todas las comunidades autónomas, ¿vale? Para esas programaciones plurianuales creadas por todas las comunidades autónomas, donde se ubiquen las universidades. ¿De qué hablamos? Pues hablamos de financiación estructural basal, financiación estructural por necesidades singulares y financiación por objetivos. ¿Vale? Estas tres: estructural basal, estructural por necesidades singulares y por objetivos. Estos tres tipos de financiaciones tienen que estar. ¿De qué hablamos en cada una de ellas? Pues lo comentamos un poquito por encima porque se entiende bastante bien. ¿Qué es la financiación estructural basal? Esta financiación deberá ser suficiente para la prestación de un servicio público y de calidad y para cubrir las necesidades plurianuales de gastos de personal, incluyendo los gastos de los planes plurianuales de estabilización de las plantillas, gastos corrientes en bienes y servicios y de inversión reales, la investigación estructural y las inversiones para garantizar la sostenibilidad medioambiental de las universidades. ¿Vale? ¿Se entiende, no? La estructura base de todo. Pues pagar el personal, medio ambiente, vamos, pues las necesidades de medio ambiente, inversiones reales que se puedan hacer, gastos corrientes en bienes y servicios, ¿vale? Pues tiene que estar todo eso puesto en la programación plurianual como financiación estructural basal. Otra posible pregunta de examen es eso, que nos pongan una definición, por ejemplo esta, y nos pregunten qué tipo de financiación es, según el artículo 56 de esta ley orgánica. Pues en este caso, la estructural basal ya sabemos de qué va. Pasamos a la estructural por necesidades singulares. ¿Veis? Ya solo con el nombre se diferencia del anterior, ¿verdad? Y nos dice: esta financiación adicional se establecerá para determinadas universidades en función de necesidades singulares como la insularidad, es decir, las islas, la dispersión territorial, que estén muy alejadas del resto de la sociedad, y la presencia en el medio rural de sus centros universitarios, el nivel de especialización de las titulaciones impartidas, la pluralidad lingüística de los programas, incluyendo la promoción de las lenguas oficiales propias de las comunidades autónomas, la existencia de infraestructuras singulares, de patrimonio cultural o artístico o el tamaño de las instituciones. Y asimismo, de común acuerdo entre las universidades y las comunidades autónomas, pues también se pueden fijar otras funciones singulares que requieran una financiación específica. Como veis, se entiende bastante bien la diferencia, ¿no? Lo que os decía, estos son artículos largos pero bastante comprensibles. En la financiación estructural basal tenemos, pues eso, gastos corrientes, por decirlo de una manera, que tienen todas las universidades,
en la financiación estructural por necesidades singulares, pues para determinadas universidades en función de algo distinto que tienen, ya sea porque es una isla, porque están muy alejadas, por el medio rural, por X razones. ¿Vale? Y finalmente tenemos la financiación por objetivos. Esta financiación adicional también se establece en función del cumplimiento de objetivos estratégicos que se hayan fijado en la programación plurianual a que se refiere el apartado 2. Dichos objetivos estarán vinculados, entre otros, a la mejora de la docencia, la investigación, incluyendo los programas de ciencia abierta y ciencia ciudadana, la transferencia e intercambio del conocimiento, la innovación, la formación a lo largo de la vida, la internacionalización, la cooperación interuniversitaria y la participación en proyectos y redes, la tasa de inserción laboral, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la diversidad y la accesibilidad universal. También se entiende bastante bien esta financiación por objetivos. Y continúa diciendo que el grado de cumplimiento de dichos objetivos será evaluado por parte de la comunidad autónoma y servirá de base para la siguiente programación plurianual. La evaluación se va a realizar con criterios públicos, objetivos, transparentes y conformes al marco normativo establecido. Esto también, que os pongo ahora mismo en azul, pregunta de examen. Finalmente, para acabar ya con esta financiación, nos dice que asimismo dicho cumplimiento podrá constituir un criterio para la planificación anual del empleo público de las universidades. Bien, aquí lo que me interesa sobre todo es que veáis la diferencia de estos tres tipos de financiaciones, que como os recuerdo, esto viene del apartado tercero, donde nos decían que esta programación plurianual que se fijaba por parte de las comunidades autónomas, apartado segundo de este artículo, tenía que incluir los siguientes ejes de financiación, es decir, por lo menos la financiación estructural basal, la financiación estructural por necesidades singulares en su caso y la financiación por objetivos. ¿Vale? Perfecto, pues ya para concluir con este artículo 56 solamente nos queda hablar del apartado cuarto, que nos dice que el modelo de financiación de la investigación universitaria, incluyendo los contratos predoctorales, conllevará una financiación estructural de las universidades por parte de las administraciones públicas competentes y, asimismo, una financiación específica para proyectos acotados en el tiempo a través de las convocatorias que se lleven a cabo por parte de las instituciones correspondientes. Un poquito al hilo de lo que veíamos anteriormente. Y adicionalmente, las administraciones públicas van a fomentar programas competitivos, ¿vale? Competencia de las administraciones públicas, programas competitivos de financiación para el fortalecimiento de la capacidad investigadora y la innovación docente. Es decir, para impulsar un poquito más esto de la capacidad investigadora y la innovación docente dentro de las propias universidades. Y asimismo, las universidades deberán dedicar recursos suficientes a los servicios de gestión y de apoyo a la investigación, transferencia, intercambio del conocimiento e innovación. ¿Vale? Lo mismo que decíamos aquí, que era una competencia de las administraciones públicas, aquí lo que destacaría es que es una competencia de las propias universidades. ¿Se comprende este artículo 56? Ya os decía que bastante extenso, pero bastante interesante, ¿no? Fácil de entender, yo creo, y sobre todo esto es pregunta de examen, lo de los tres tipos de financiaciones. Comprendido esto, pasamos ya al último artículo que nos toca estudiar en la videoclase de hoy, que sería el presupuesto. Ya hemos dicho que el presupuesto se elaboraba por parte de las universidades, pero aquí nos van a detallar un poquito más pues, su contenido, ¿no? Y nos dice, el presupuesto de las universidades va a ser público, único, equilibrado y va a comprender la totalidad de sus ingresos y gastos. Pregunta de examen también, ¿vale? Estos requisitos son importantísimos. El presupuesto de las universidades va a ser público, único, equilibrado y comprenderá la totalidad de ingresos y gastos. ¿Vale? Yo aquí, en su día, cuando lo estuve mirando, dice esta regla mnemotécnica que es la de PUEGI. A mí me sirve. ¿Por qué PUEGI? Público, único, equilibrado, de ahí el PUE, y luego faltaría ingresos y gastos. Entonces yo lo puse al revés y dije gastos e ingresos, para que sea una palabra más fácil de aprender. PUEGI. ¿Vale? Si os sirve, así lo recordáis. El presupuesto de las universidades tiene que ser PUEGI, pues será público, la U de ¿qué? De único, la E de equilibrado y tiene que comprender la totalidad de sus
gastos e ingresos. GI. ¿Vale? Espero que sirva esta regla mnemotécnica y me diréis en los comentarios si es así, pero yo me lo apuntaría aquí en un POSIT o al lado de este apartado número 1, PUEGI. ¿Vale? Perfecto, pues de esta regla mnemotécnica pasamos al punto segundo, donde nos dice que las universidades deberán cumplir con las obligaciones establecidas en materia presupuestaria respecto de la aprobación de límites de gastos de carácter anual. Obviamente, tienen que cumplir con esas obligaciones. Y los presupuestos y sus liquidaciones harán una referencia expresa al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financiera. En el procedimiento de elaboración del presupuesto se van a incluir informes de impacto por razón de género y de impacto medioambiental. Los informes de impacto por razón de género, todo esto viene de las leyes, pues por ejemplo de la Ley Orgánica 3/2007, donde vimos que era la igualdad de forma transversal y se metía también en los temas de educación, pues de ahí la necesidad de realizar esos informes de impacto por razón de género y luego ya, como estamos ahora mismo muy a favor de, pues eso, de fomentar o de no empeorar, mejor dicho, el medio ambiente, también se tiene que crear esos informes de impacto medioambiental. ¿Vale? Genial. Eso dentro del procedimiento de elaboración de presupuestos, pero ¿qué tiene que contener el presupuesto? Como decíamos, tenía que contener la totalidad de sus ingresos y gastos. Pues bien, en el apartado cuarto vemos que el presupuesto de las universidades contendrá en su estado de ingresos lo siguiente. ¿Vale? ¿Qué sería? Las transferencias para gastos corrientes y de capital fijadas anualmente por las comunidades autónomas dentro de un marco presupuestario a medio plazo. ¿Vale? Aquí, como siempre, que encontramos un listado largo, os voy a aconsejar que hagamos un titulito de 2 o 3 palabras para poder acordarnos de ello, pero es fácil de entender. Luego, los ingresos por los precios públicos por servicios académicos y demás derechos que legalmente se establezcan. En el caso de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial, los precios públicos y derechos serán fijados por la comunidad autónoma o administración correspondiente dentro de un marco general de contención o reducción progresiva de los precios públicos. Y asimismo se consignarán las compensaciones correspondientes a los importes derivados de las exenciones y reducciones que legalmente se dispongan en materia de precios públicos y demás derechos. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Ingresos por precios públicos. Luego, los ingresos por los precios de las enseñanzas propias, la formación a lo largo de la vida y los referentes a las demás actividades autorizadas a las universidades, que deberán ser aprobadas junto con los presupuestos anuales en los que se deben aplicar. ¿Vale? Ingresos por precios de enseñanzas propias. Los ingresos procedentes de transferencias y subvenciones de organizaciones internacionales o supranacionales de las distintas administraciones públicas y de otras entidades del sector público. Los ingresos procedentes de transferencias de entidades privadas, así como de herencias, legados o donaciones. Los ingresos derivados de actividades de mecenazgo, previstas en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, incluidos los derivados de convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general que hayan suscrito a los efectos previstos en la citada ley. Aquí, si queréis más información sobre ello, podéis bucear un poquito en esta Ley 49/2002. Los rendimientos procedentes de su patrimonio y de aquellas otras actividades económicas que desarrollen según lo previsto en esta ley orgánica en sus propios estatutos, incluyendo los ingresos procedentes de contratos previstos en el artículo 60, así como los derivados de los contratos de patrocinio publicitario, remanentes de tesorería y cualquier otro ingreso, y el producto de operaciones de crédito que concierten, debiendo ser compensado para la consecución del necesario equilibrio presupuestario de la comunidad autónoma o administración que corresponda, la cual, en todo caso, deberá autorizar cualquier operación de endeudamiento. Aquí, como veis, hemos pasado bastante rápido estos puntos del apartado cuarto de este artículo, ya que considero que se entienden bastante bien. Y lo que me interesa sobre todo es que realicéis igual un esquemita con los títulos de cada uno de ellos, para que luego, a la hora de memorizar, a la hora de hincar los codos, como siempre os digo que hay que hacer con este tipo de listados largos, de cara sobre todo a un examen tipo test, lo podamos recordar más fácilmente.
Aún así, si por lo que sea os provoca alguna duda esto, pues me decís y lo comentamos en un vídeo a posteriori. ¿Vale? Genial. Pues hasta aquí el apartado cuarto y pasamos al quinto, donde nos dice que la estructura del presupuesto de las universidades, su sistema contable y los documentos que comprenden sus cuentas anuales deberán adaptarse en todo caso a las normas que con carácter general se establezcan para el sector público. ¿Vale? Se tienen que cumplir el resto de normas que aparecen para el sector público. Y en este marco, a los efectos de la normalización contable, las comunidades autónomas podrán establecer un plan de contabilidad para las universidades de su competencia, así como determinar el marco temporal de la liquidación del presupuesto y de las cuentas anuales. Es decir, la misma, o sea, lo que es la estructura del presupuesto de las universidades tiene que cumplir pues, el resto de las normas que hay para las estructuras de otros presupuestos de administraciones públicas, por ejemplo. ¿Vale? Pues nos dice aquí que se tiene que ajustar a las normas del sector público. Perfecto. Y además, cabe la posibilidad de que las comunidades autónomas fijen determinadas condiciones que se tienen que cumplir dentro del ámbito de las universidades. ¿Vale? Puede hacer un plan de contabilidad para las universidades de su competencia. ¿Se entiende? Creo que bastante bien, ¿no? Genial, pues pasamos al apartado sexto de este artículo que nos dice que al estado de gastos corrientes se acompañará la relación de puestos de trabajo de todo el personal universitario, especificando la totalidad de los costes de aquella y los elementos recogidos en el artículo 74 del texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre e incluyendo los puestos de nuevo ingreso que se proponen. ¿Vale? Entonces el artículo 74 hace referencia al PREVEP, el cual también, como ya sabéis, tenéis un curso completo sobre esa norma en mi canal de Patreon. Si me estáis viendo desde el canal de Patreon, podéis ir ahora mismo a echarle un vistazo a ese artículo 74, a las explicaciones de ese vídeo. Y si no, pues oye, en la primera línea de la descripción os voy a dejar el enlace, si me estáis viendo desde YouTube, para que podáis acudir al canal de Patreon y así formar parte de la familia que estamos creando. ¿Vale? Genial. Entonces, aquí, lo dicho, estábamos hablando de que dentro de los presupuestos se tenían que incluir los ingresos y los gastos dentro de nuestro PUEGI, ¿vale? Gastos e ingresos, pues antes hemos hablado de ingresos, ahora de gastos, ¿vale? Nos dice que tiene que estar, por lo menos, pues eso, toda la relación de puesto de trabajo de todo el personal universitario, explicando la totalidad de los costes de aquella y los elementos de ese artículo 74 del TREP. Y las universidades podrán modificar la relación de puestos de trabajo de su personal por ampliación de las plazas existentes o por minoración o cambio de una denominación de las plazas vacantes, en la forma que se indique en sus estatutos, y todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71. Es decir, que eso se puede cambiar, lo que hayan incluido en el estado de gastos, pues oye, si luego modifican porque amplían las plazas de un determinado departamento de la universidad y hace falta pues, más plantilla, pues se podría ampliar. Si por el contrario lo reducen, pues se podría minorar. Y también cabe la posibilidad de que, oye, cambien de denominación y pues lo partan en determinados departamentos. Pues todo eso tiene que estar incluido en el estado de gastos de esos presupuestos de la universidad. Asimismo, continuamos con el siguiente párrafo, nos dice que los costes del personal docente e investigador, así como del personal técnico de gestión y de administración y servicios, deberán ser autorizados por la comunidad autónoma en el marco de la normativa básica sobre oferta de empleo público, salvo en el caso de los contratos previstos en la Ley 14 de 2011 de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que no precisan de dicha autorización. Es decir, salvo esta excepción que nos marca aquí, para añadir costes de personal docente e investigador, así como de personal técnico de gestión y de administración y servicios, dentro de los presupuestos de una universidad, en primer lugar, lo tiene que autorizar la comunidad autónoma. ¿Vale? También requisito fundamental y pregunta básica de un examen tipo test sobre este artículo. ¿Vale? Genial. El nombramiento de personal funcionario interino y la contratación de personal laboral temporal por las universidades también deben respetar la normativa específica en la materia. La normativa sobre pues, todo lo que tenga que ver con funcionarios interinos y contratación de personal laboral del sector público en general. Entendido esto, pasamos al apartado séptimo, donde también encontramos una pregunta de examen clave. Las universidades dedicarán un porcentaje de su presupuesto no inferior al 5% a programas propios de investigación.
Ya sabemos que todo lo que sean plazos, números, porcentajes, lo preguntan con suma frecuencia en los exámenes de todo tipo de oposiciones. Lo digo todo el rato, pero es que luego por privado me dais la razón. Me decís, joder, si es que es verdad. Están todo el rato preguntando plazos, están todo el rato preguntando porcentajes. Es que es lo más fácil de ser preguntado. No quiero decir con esto que, oye, que justo os caiga esta pregunta a vosotros sí o sí. Pero no nos cuesta nada estudiar de repente un porcentaje aleatorio que viene por aquí. ¿Vale? ¿Por qué digo esto de aleatorio? Porque es que no suele venir. No es algo que sea como matemáticas o estadística, que todo el rato estamos con números. No. Aquí apenas tenemos nada de números. Por lo tanto, cuando aparece uno, es muy fácil que digan, pues vamos a preguntarle por esto. Porque así es más fácil de realizar lo que es el examen para ellos y nos ven si lo hemos estudiado o no. Por lo tanto, esto es fundamental. ¿Vale? Apartado séptimo, repito, las universidades dedicarán un porcentaje de su presupuesto no inferior al 5% a programas propios de investigación. Pregunta de examen. Se entiende bastante bien. Así que pasamos al apartado octavo, que nos dice que la elaboración, aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto se regirán por las normas estatales y autonómicas aplicables a esta materia. ¿Vale? Ya sabemos que lo elabora, lo aprueba, todo lo que hemos dicho, la propia universidad, pero bajo las normas estatales y autonómicas. ¿Vale? No puede hacerlo a su libre albedrío. Tiene que seguir unas ciertas normas que se fijan tanto a nivel estatal como a nivel de la comunidad autónoma. Y en caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Consejo Social deberá proceder a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. ¿Vale? Es decir, que si por lo que sea han generado menos ingresos de los que deberían, pues lo que va a suceder es que luego se va a reducir el gasto del nuevo presupuesto por cuantía igual a lo que se debía haber cobrado el año anterior y no se llegó a cobrar. ¿Vale? Es decir, por cuantía igual al déficit producido. Y la expresada reducción solo podrá revocarse por acuerdo de dicho órgano a propuesta del rector, previo informe del interventor y autorización del órgano correspondiente de la comunidad autónoma cuando la disponibilidad presupuestaria y la situación de tesorería lo permitiesen. ¿Vale? Es decir, lo vemos todo en su conjunto. Aquí el Consejo Social, cuando ve que hay un remanente de tesorería negativo, reduce el gasto del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. Perfecto. Pero esa reducción ¿siempre se aplica? Pues no, cabe la posibilidad de que en determinadas circunstancias tasadas se pueda no aplicar esa reducción. Pero para ello, fijaros todo lo que se tiene que hacer. Solo se puede revocar por dicho órgano, es decir, por el propio Consejo Social, cuando se lo proponga el rector, previo informe del interventor y autorización del órgano correspondiente de la comunidad autónoma, y siempre y cuando la disponibilidad presupuestaria y la situación de la tesorería lo permitiesen. Y además, continuamos con lo último que nos dicen, que en todo caso el Consejo de Gobierno deberá ser informado sobre los motivos de dicho déficit y las posibles alternativas para corregirlo. Ojo con ello. ¿Vale? ¿Se entiende? Todos los que actúan aquí en un mismo párrafo, en una misma situación, si hay remanente de tesorería negativo, pues también pregunta de examen. ¿Vale? A ver quién es el que podría llegar a reducir ese presupuesto o esos gastos del nuevo presupuesto. A ver cuál es la excepción a esa posible reducción en caso de que haya remanente de tesorería negativa. ¿Vale? Y las transferencias con cargo a los presupuestos de las comunidades autónomas de la comunidad autónoma a favor directa o indirectamente de las universidades requerirán la aprobación y puesta en marcha de la reducción de gastos. ¿Vale? En esas situaciones, pues también tenemos ese último requisito. Esto creo que se comprende, así que pasamos al último apartado que vamos a estudiar en la clase de hoy, apartado noveno del artículo 57, que nos dice que las universidades remitirán a la comunidad autónoma o administración correspondiente la información económico-financiera que deban suministrar en aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria u otras disposiciones de carácter estatal o autonómico.
¿vale? Las universidades le tienen que remitir a la comunidad autónoma o a la administración correspondiente esa información. En caso de que no lo remitan, la falta de remisión de la liquidación del presupuesto o la falta de adopción de medidas en caso de liquidación con remanente negativo, lo que va a suponer es que le va a facultar a la comunidad autónoma para adoptar en el ámbito de sus competencias las medidas necesarias para garantizar la estabilidad presupuestaria de la universidad. Es decir, en un primer momento, en caso de que pues haya cierto déficit o cierta, como habíamos dicho antes, remanente de tesorería negativo, pues va a ser la propia universidad quien le va a remitir a la comunidad autónoma, bien, ha pasado esto, vamos a solucionarlo de esta manera. Si no se lo dice, o si por lo que sea no adopta esas medidas necesarias para cumplirlo, para poder solucionar ese problema de remanente negativo, pues es la comunidad autónoma quien puede adoptar en el ámbito de sus competencias esas medidas con el fin de garantizar la estabilidad presupuestaria de la universidad. ¿Vale? Perfecto, pues con esto terminamos todos los artículos que teníamos que estudiar en la clase de hoy y la semana que viene continuaremos con este capítulo tercero del título noveno, es decir, continuaremos con este artículo 58 y siguientes. Así que si no te lo quieres perder, nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo y si me estás viendo desde YouTube, ya sabes lo que tienes que hacer, te viene aquí debajo. Suscríbete al canal para no perderte nada, activa la campanita para que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo. Comparte este vídeo con más gente para así poder ayudarles y también dale me gusta, que eso siempre me ayuda. Y si me estás viendo desde Patreon, te agradezco muchísimo que estés ahí y ya sabes que formas parte de esta gran familia que juntos estamos creando. Lo dicho, nos vemos muy pronto con las siguientes explicaciones de esta ley orgánica del sistema universitario. Espero que os esté sirviendo de ayuda. Un abrazo y mucho ánimo.